Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Bien, seguimos con el desarrollo del programa. En esta oportunidad vamos a conversar con el compañero Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, a quien le damos la bienvenida. Compañero Minaya, ¿cómo está? Muy buenos días. Estimado Alberto Castillo, muy buenas tardes. Un saludo cordial a nombre de la CGTP para el equipo que te acompaña, para ti y sobre todo para nuestros hermanos compañeros de la construcción, los obreros del andamio que día a día se esfuerzan para poder construir país, para poder construir riquezas para sus empleadores, para el Estado peruano, pero que sin embargo en muchas oportunidades son largamente olvidados por las políticas del Estado. ¿Cuáles Un son sus abrazo para primeras? cada Muy uno agradecido, en compañero. esta fecha tan especial. Muy agradecido, de igual manera para todos los representantes de la CGTP. Díganos, ¿cuál es su primera impresión acerca del mensaje de la presidenta Dina Boluarte, que ha durado prácticamente como 3 horas y que ha hablado pues de diferentes temas, como también ha omitido algunos, pero cuéntenos qué opinión tiene la CGTP al respecto? Las primeras impresiones que podríamos dar es que es un mensaje que no traía muchas expectativas para la clase trabajadora. Es un mensaje que puede haber señalado algunos compromisos, pero que sin embargo en la realidad vamos a experimentar que no se van a hacer realidad, porque este es un gobierno que está en alianza con los grupos de poder económico. Este es un gobierno de facto, es un gobierno dictatorial, ¿no? Enmarcado, ¿no? En un contexto de fascismo, por su componente de discriminación, por su componente de racismo y por su componente de criminalidad, cometida justamente en los meses de diciembre, enero y febrero, ¿no? Últimos, con la finalidad de mantenerse en el gobierno, con la finalidad de consagrar la alianza con aquellos que perdieron las elecciones en el año 2021. Señala en su mensaje presidencial la señora que es una mujer de paz, es una mujer dialogante y es una mujer concertadora, cosa que está a todas luces fuera de realidad, de la realidad y de todo contexto. Pareciera que la señora Boluarte no es consciente de su realidad. Pareciera que la señora Boluarte, después de haber traicionado los compromisos asumidos con el pueblo peruano, está viviendo otra etapa, no sé, está viviendo otra realidad que no le permite ver, analizar y hacer caso a la exigencia que el pueblo peruano el día de hoy se ha movilizado a nivel nacional. La clase trabajadora también lo ha hecho, junto con su CGTP al lado del pueblo peruano, de las regiones que están movilizadas, exigiéndole su renuncia y que abra paso a un proceso democrático para terminar con una crisis que se ha evidenciado a todas luces, que está trayendo a nuestro país a los más bajos índices de consideración a nivel internacional, la crisis política, la crisis social Ahora, y ahora la crisis económica. un poco para desmenuzar el mensaje, ha hablado sobre el Consejo Nacional del Trabajo y ha hablado también de que se estaría evaluando la posibilidad de incrementar el sueldo mínimo vital. No ha dicho cuándo y no ha dicho tampoco el monto, pero se ha anunciado así en su mensaje en términos generales. Este tema se está evaluando, se está discutiendo en el Consejo Nacional del Trabajo.
Desde la CGTP tendremos que evaluar cuál va a ser nuestra futura participación dentro del Consejo Nacional del Trabajo, porque si bien es cierto, nosotros no nos apartamos de las sesiones del Consejo en esta última etapa, fueron los empresarios los que patearon la mesa del tablero de conversaciones en el Consejo Nacional del Trabajo, con la finalidad de que se derogaran los decretos supremos 001, que regulaba la tercerización, y el 014, que le brinda todas las garantías a las organizaciones sindicales para desempeñar el derecho de libertad sindical. Esos dos decretos supremos que se dieron en la época, en el periodo del señor Pedro Castillo, no estuvieron de acuerdo los organismos empresariales, y es por eso que, exigiendo que se deroguen, se retiraron de la mesa de diálogo, y ahora que ha entrado la señora Boluarte, creen que con ella es una garantía de regresar a la mesa y proponer, como lo han hecho en la última sesión del Consejo Nacional del Trabajo, la derogatoria de estos dos decretos supremos. Por supuesto, los trabajadores lo hemos rechazado. Por supuesto, también hemos evidenciado una parcialidad por parte del Ministerio de Trabajo, del ministro de Trabajo, que es el que preside esta instancia, y todas esas circunstancias que han sucedido en esta última sesión tendremos que evaluarla en instancias orgánicas dentro de la CGTP para decidir cuál va a ser la próxima posición de la CGTP en este escenario. Ahora, esta situación que tiene que ver con inicio de una recesión económica que ya se ve su fruto por el índice que ha aumentado la pobreza extrema acá en nuestro país, que no se reactiva la industria, no se ha hablado nada sobre la minería, etcétera. Pero sí se ha hablado de hacer grandes inversiones en infraestructura. ¿Le puede generar alguna expectativa de una reactivación económica? ¿Qué opina usted? Ya el año 2022 terminamos con una inflación de más del 8%, una cifra que ha resultado bastante alta, ¿no?, en comparación con los últimos 5 y hasta 10 años. Eso significa que los productos de la canasta básica familiar se han incrementado, y a su vez, en paralelo, se han devaluado las remuneraciones que vienen percibiendo los trabajadores. Además de eso, la recesión, que va a impactar sobre todo en las economías de los más pobres, nos da la señal de que el futuro no va a ser tan promisorio como lo pinta la señora Boluarte. ¿Que es necesario el incremento de la remuneración mínima vital? Por supuesto que sí. ¿En Pero cuánto ha fíjese calculado usted, la CGTP más o menos? ¿En cuánto ha calculado el la CGTP? canasta, Ujú. la canasta básica familiar está bordeando los 2.000 soles. Y no es una cifra antojadiza, es una cifra que está sustentada con informe del Instituto Nacional de Ah, no, Estadística propiamente. definitivamente. En la práctica es El una tomate cifra está 7 soles, el limón está 7 soles, la exacto, cebolla es una está cifra 8 oficial, soles, ¿no? de un momento a otro, ¿no? Y tengamos en cuenta que la canasta básica familiar es una canasta de subsistencia, es una Claro, canasta claro. de pobreza todavía, ¿no? Y está en 2.000 soles. Imagínense para aquellos que ganan el sueldo mínimo vital, 1.025. Sí, pues. ¿Qué? O sea, ¿se van a conformar con media canasta básica familiar, o sea, media canasta de subsistencia? Aunque ya ¿O come la aquellos mitad que mucha ganan por gente, ¿ah? debajo de En los muchos 2.000 soles? hogares ¿Qué le van a ya dar están de comiendo comer? la mitad, lamentablemente. Lamentablemente ¿Qué es les así, van a ya no dar de compran comer un a kilo sus de arroz, hijos? compran medio kilo de arroz. Sí, la cosa está Así muy, es, muy ¿no? grave, muy ¿Qué difícil tipo está. de educación les van a dar a sus hijos? ¿Qué Así es. salud, qué prevención les van a dar a sus hijos? Y ni qué hablar de alguna actividad de esparcimiento, porque estos montos de remunerativos no da para esas cosas, ¿no es cierto? Claro. Ahora, menos aún, el trabajador peruano promedio está lejos de alcanzar el monto de la canasta familiar, que está bordeando los 3.500 soles. Entonces, la señora Boluarte ya debe dejarse de engañar al país, debe pisar terreno firme y debe hacer caso a lo que en este momento todavía siguen las poblaciones de las regiones del país y las organizaciones sociales exigiéndole en las calles. Pero Incluso hasta también en es este cierto, momento aquí en Plaza 2 de Mayo están sí, concentrados. una conclusión política que podemos sacar del mensaje de hoy día
o del 28 de julio, es de que, en pocas palabras, la ministra Boluarte ha dicho, yo me quedo acá hasta el 26, 3 años más y acá nadie me saca. En pocas palabras, porque todas las obras que ha anunciado están proyectadas pues acá 3 años aproximadamente, ¿no? ¿Y qué va a hacer la central sindical frente a esta situación? Nosotros seguiremos impulsando el pedido de su renuncia inmediata, de que ponga su cargo a disposición, pero además que se ponga ella en manos de la justicia para responder por los crímenes de las 70 personas que murieron por ejercer su derecho fundamental, que es el derecho a la protesta. No nos olvidemos que la señora Boluarte está denunciada internacionalmente por crímenes de lesa humanidad y tendrá que responder por ello. Pero sin embargo, la alianza que tiene con el Congreso de la República y que han tomado de facto, ¿no? Han copado las instituciones como es el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, están haciendo de que todo esté pasando desapercibido. No tenemos ni un solo detenido y ni un solo procesado, por lo menos que haya salido a luz pública, que estén respondiendo por los crímenes de los 70 ciudadanos. Si la señora no se pone a disposición de la justicia y no renuncia a su cargo de presidente de la República, seguiremos con las protestas y la única responsabilidad de esta crisis será ella y únicamente ella, con todo su gabinete ministerial. Se pensó que iba a haber cambios de algunos ministros en algunos portafolios. No ha pasado nada. Se pensó también que iba a puntualizar algunos aspectos de carácter político, por ejemplo, una opinión del gobierno central frente al comportamiento del Congreso. No se ha referido para nada. Y a propósito, ¿cómo evalúan ustedes esta alianza del fujimorismo con el sector de Perú Libre, el sector del señor Cerrón? Si hubiera hecho algunos cambios en el gabinete ministerial, eran simples maquillajes para dar la impresión de que este gobierno está atendiendo el pedido ciudadano de querer renovarse y de querer hacer supuestamente las cosas correctamente. Pero todo maquillaje simplemente sale a la luz con las mentiras que se descubre, ¿no? De encontrar señales de alta corrupción dentro del actual gobierno que ella preside, ¿no? La señora Boluarte. Y de poner funcionarios que están seriamente cuestionados, como los que ha puesto últimamente en salud, ¿no? Una señora que terminó totalmente cuestionada por su ineficiencia en el Ministerio de Salud, fue colocada en salud para que dirigiera una institución cuyos recursos son íntegramente de la clase trabajadora, de los trabajadores por el aporte de los empresarios. De igual manera, ahora ha colocado a otro señor que está seriamente cuestionado por las denuncias que tiene ante el Poder Judicial. Este gobierno, esta señora, no tiene cuadros técnicos como para sacar adelante al país. Y eso, pues, difícilmente lo va a poder lograr en el poco tiempo que le pueda quedar. Ella tiene la ilusión de quedarse hasta el 2026. Esa es su pretensión. Sí, ya, Con todo ya el anuncio prácticamente que lo ha han dicho hoy hecho día, el día pues. de hoy. Claro. Así es, así es. Pero lamentablemente esta alianza que usted ha señalado entre el fujicerronismo es una expresión más de la decepción de un sector que se autodenominó ser de izquierda, ¿no? Pero que sin embargo en todo su actuar dentro del tiempo que están dentro del Parlamento, han dado señales de que es todo lo contrario, no han representado eficientemente los intereses del pueblo, más bien se han aliado con la extrema derecha para priorizar sus intereses. ¿Cuáles son esos intereses? También mantenerse en el Parlamento hasta el año 2026 sin escuchar, igual, así como la señora de Palacio de Gobierno, sin escuchar lo que dicen las voces de las calles. Aquellos que los llevaron, ¿no?, al sitial donde están, ¿no?, les están exigiendo que se vaya, porque no tienen ninguna legitimidad. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que irse para dar paso a una nueva oportunidad para los peruanos de tener a nuevos representantes para reconstruir este país. Ya ni siquiera podemos construirlo, tenemos que reconstruirlo del sótano y de la crisis de la cual nos están dejando. Finalmente, a nivel de la central sindical, de la CGTP, ¿cómo va el fortalecimiento orgánico? ¿Se avisora algún evento para el próximo año? ¿Cómo están las cosas
del punto de vista del fortalecimiento interno de la central sindical? Nosotros seguimos trabajando para seguir afiliando a más trabajadores, seguir creando más sindicatos, seguir fortaleciendo a nuestras estructuras sindicales, tanto sectoriales como territoriales, ¿no es cierto? Entonces, pero nos encontramos, como siempre, con la gran barrera de la estructura legal que nos dejó la dictadura criminal del fujimorismo en los años 90, en donde tenemos una ley que cuando tú creas un sindicato y al empleador le da la gana, te despide, ¿no? Sí. A toda la junta directiva o te despide a toda la composición completa de la organización sindical. Y claro, se dice que eso es ilegal, pero dile al trabajador que vaya a reclamar al Poder Judicial en un proceso que demora entre 6 y 7 años. ¿Cuánto le demora al empleador poder despedir al trabajador? Simplemente lo que le demora firmar el documento y entregárselo. Es una gran injusticia lo que se comete en este momento con la clase trabajadora. Pero nosotros seguimos adelante, seguimos en la terquedad de organizar a la clase trabajadora de nuestro país en los diferentes sectores de la producción, en los diferentes sectores de servicios. Cada vez la CGTP se sigue legitimando cada vez más, no solamente dentro de la clase trabajadora, sino dentro del pueblo peruano, que ve en la CGTP a una organización garante también de sus derechos y defensora de sus intereses en el contexto país. Y así seguiremos siguiendo la tradición de quienes estuvieron antes que nosotros y que brindaron también su vida, como lo hizo nuestro anterior secretario general, el compañero Pedro Wilcatex, quien enfrentándose a la dictadura criminal como la que tenemos en este momento, en los años 90, dio su vida justamente por la defensa de los sagrados intereses de la clase trabajadora. Muy bien. Ahora seguimos ese ejemplo y tratamos de cumplirlo, ¿no? Por supuesto, con la modestia que tenemos los dirigentes sindicales de estar a la altura de el mensaje y la enseñanza que nos dejaron estos grandes líderes, Pedro Wilca, Isidoro Gamarra, Mario Guamán, ¿no? Y no sería nada extraño poder concluir de que habiendo sido también referentes del sector construcción, por eso es que tenemos a una importante e histórica Federación de Trabajadores en Construcción Civil, que es la columna vertebral de la CGTP. Muy bien. Muchas gracias al compañero Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP, por participar en el programa En Concreto. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nada